con mucho gusto les comparto que ya tenemos en la línea telefónica al periodista y escritor Alejandro Páez Varela, a quien le doy la bienvenida a este espacio informativo. ¿Cómo está, Alejandro? Muy buenos días. Muchísimas gracias, Elena. Siempre sus órdenes. Bueno, platicar ahora sobre este libro que acaba de escribir, La disputa por México, dos proyectos frente a frente para el 2024. Y es que, por lo que no hemos tenido todavía el gusto de leer este libro, pero lo que hemos podido ver así por encima, pues es prácticamente analizar lo que estamos viviendo hoy en día en México y que es muy palpable. Mucha gente habla de la polarización, pero realmente pues estamos viendo una guerra por el control del país. Así es. Bueno, la disputa por México es un proyecto que encabezamos Álvaro Delgado y un servidor, y efectivamente trata sobre estos dos proyectos que se van a enfrentar en 2024, pero también habla sobre cómo desde que México es México, siempre ha habido estas dos opciones polares, conservadores y liberales, izquierda y derecha, en fin, como se les quiera llamar, pero siempre ha existido estas dos opciones en los polos que buscan, pues sí, dirigir al país. Y lo que hicimos fue, primero, conversarlo, platicarlo, escribirlo de una manera que se pudiera entender, que todo el mundo pudiéramos entender bien de qué se trata lo que estamos viviendo en México, y luego nos fuimos a conversarlo y publicamos también una serie de conversaciones con Claudia Sheinbaum, con Marcelo Ebrard, con Rocío Nale, con Tatiana Cloutier y con Ricardo Monreal, que son, por un lado, un frente muy específico de la 4T, de la llamada 4T, y hablamos sobre el concepto de este polo y de las opciones que plantea este polo. Por el otro lado, o en medio, queda Cuauhtémoc Cárdenas, con quien también conversamos. ¿Por qué en medio? Porque él no es necesariamente un simpatizante de la 4T, todo lo contrario, es muy crítico de la 4T, pero es uno de los impulsores desde la izquierda. Y luego de la derecha, este libro incluye conversaciones con Gustavo de Hoyos, con Marco Cortés, con Jesús Zambrano, con Santiago Krill y con María Eugenia Campos, que son los que dirigen los partidos o bien están planteados como, por lo menos dirigentes de sus partidos, como posibles candidatos a la presidencia en 2024. Selena, de esto se trata este libro. Y me llama mucho la atención estos personajes de los que comenta que tienen la intervención en su libro, también por el tema de lo que ahorita bien comentabas, el tema de Cuauhtémoc Cárdenas, que vimos que fue pues uno de los iniciadores, por así decirlos, de la izquierda en México. México siempre pues se había caracterizado porque siempre sí o sí mandaba el PRI, se hacía lo que el PRI decía, y era el sistema por el que se regía México. Ahorita por primera vez estamos viendo una alternancia que llega al poder, y esto pues cambia realmente toda la ecuación. En su momento también estuvo pues el Partido Acción Nacional, sin embargo vimos que el cambio pues no fue tan profundo como se esperaba. Así es. Mire, en dos de los ensayos que escribimos Álvaro Delgado y su servidor, planteamos justamente eso que usted dice. Durante todo el siglo XX el PRI se apropió del discurso de izquierda mañosamente, mientras que aplastó los movimientos de izquierda reales en todo el país. Recordemos que el general Lázaro Cárdenas lanza el Frente de Liberación Nacional allá en 1966, pero recibe pues toda la presión del establishment, toda la presión del Estado, para que se salga de ese movimiento y apoye al PRI, que él había renombrado. Entonces, el PRI lo que hizo todo el siglo XX fue apropiarse del discurso de la izquierda, apropiarse de los colores de la bandera, apropiarse de la revolución, para tratar de impedir que un proyecto de izquierda evolucionara. Pero donde sí hay una evolución muy importante y muy lineal es en la derecha. La derecha tiene en México, siendo parte del Estado mexicano,
pues por lo menos los últimos 70 años han estado presentes en la vida nacional, a pesar de algunos momentos ríspidos. Por ejemplo, con Luis Echeverría hay un momento ríspido, pero de todas maneras han sido parte de la élite que gobierna a este país, y es el proyecto más continuo. Como usted lo menciona, en 1988 hace un fraude electoral en contra de Cuauhtémoc Cárdenas en el 88, y se trunca ese movimiento que era encabezado por el ingeniero Cárdenas y otros miembros del PRI desde la izquierda, que habían abandonado en una corriente democrática a ese partido. Luego viene un golpe fuerte en 2006, que también es, al menos yo creo que sí fue un fraude, para truncar también las aspiraciones de la izquierda y no permitir que el proyecto de nación diseñado desde la derecha tuviera un tropiezo. Esto ya no se puede contener en el 2018. En el 2018 las fuerzas que confluyen a favor de López Obrador y la votación es tan masiva que se evita la posibilidad de una nueva intervención desde la élite del poder en los procesos electorales de México. Claro, y en ese sentido yo creo que ha sido muy interesante también la historia reciente, y lo pudimos observar en las pasadas elecciones, cuando se logró lo impensable, pensar que se podía unir el PRI, el PAN, el PRD, justamente para tratar de tumbar el proyecto que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues era algo que jamás en la vida, o sea, se hablaba de que había un poder fáctico, pero nunca pensamos que sí lo íbamos a ver en una papeleta. Lo plantea muy bien, Selena, porque efectivamente gran parte del éxito de esta corriente más inclinada hacia la derecha es justamente que ha simulado no ir junto. Pero desde 1988 el fraude electoral en contra de Cuauhtémoc Cárdenas es avalado por la dirigencia del PAN, y es quien le permite a Carlos Salinas de Gortari la gobernabilidad en 1988. Luego viene una supuesta transición que termina siendo fallida con un personaje que había sido empleado de la Coca-Cola, es decir, de los poderes de facto de la élite, que lo llevan al poder porque ya no es importante quién esté al frente, sino qué poderes puedan administrar el Estado. Y los poderes que administran el Estado pues son los grandes intereses empresariales y corporativos, la élite política poderosa y rica para ese momento ya. No es importante pues que un hombre que apenas sabe escribir su nombre llegue a la presidencia de México, pero esa decisión, Selena, de llevar a este hombre iletrado que rompe con toda la esperanza, y lo digo de manera obviamente peyorativa, lo de iletrado, porque el analfabetismo es un problema real en México, pero no es su caso es analfabetismo por voluntad propia, porque había sido gerente de un corporativo. Lo llevan a él al poder, Selena, y lo que sucede enseguida es que sí hay un desencanto sobre la democracia. El costo es muy alto para la democracia mexicana llevar a un personaje que rompe con la ilusión y que termina su mandato violando la ley, diciendo públicamente que él ha intervenido en la elección del 2006 para impedir que llegue uno de los candidatos, lo cual es una abierta violación a la Constitución. Y me llama mucho la atención el libro porque no solamente se centra en una parte del proyecto, sino que se toman en cuenta las dos partes y se toman en cuenta también personajes que representan tanto a la derecha como a la izquierda, o a estos pues conservadores, liberales, que vemos dos proyectos totalmente diferentes. Se habla de polarización, o realmente es que ahora sí la gente se está interesando un poco más por la política de su país y está tratando también de tomar partido, porque ya al fin hay personas quienes se sienten representadas, y antes pues no lo sentían así, justamente por lo que mencionas, esta élite rica, esta élite que solamente le gusta que le vaya bien a los suyos, no se preocupan por el de abajo. Sí, mire, la polarización siempre ha existido. Es un mito decir que México está terriblemente polarizado en estos momentos por culpa del discurso presidencial. El discurso presidencial ha tenido un efecto muy puntual.
que usted lo describe en la elección del 2021. Por primera vez vemos estos proyectos que en la oscuridad han operado de manera conjunta, pero que públicamente se planteaban como una oposición entre ellos, que son el PRI, el PAN y el PRD. Al final el discurso los lleva a unirse porque saben que solos no les va a ser suficiente para poder competir en contra del poder emergente que ha significado Morena. Ahora, la polarización, pues para mí polarización es que más del 50, casi el 60% de los mexicanos viven en la pobreza, mientras que existe una élite que lo tiene absolutamente todo, incluyendo la tierra, incluyendo el agua, incluyendo las concesiones de la minería para la explotación de las playas. Eso sí es una polarización económica en México que nos ha sido muy conveniente porque la ocultamos y permite que la élite se enriquezca más. Pero esa sí es polarización. Alejandro Páez, ¿dónde las personas pueden encontrar este libro, La Disputa por México, 2 proyectos frente a frente para 2024? La Disputa por México está llegando ya a las librerías. Pueden también comprarlo a través de Amazon, que por cierto el día tiene 24 horas que se subió a la plataforma de Amazon y hoy amanece como el más vendido en novedades. Entonces, pues bueno, es una muy buena opción. Usted sea de izquierda, usted sea de derecha, sea del PAN, del PRD, del PRI, de Morena, de donde usted quiera. Ahí están los 2 proyectos de Nación, narrados por Álvaro Delgado Gómez y su servidor Alejandro Páez Varela. Perfecto, pues muchas felicidades y muchas gracias por aceptar esta llamada y hablarnos de su libro. Al contrario, siempre a sus órdenes.